Amado, le bendigo en este miércoles de la Semana Santa del 2025 y estamos seguros que Dios va a hacer algo lindo, precioso en esta noche y en las reuniones que tenemos el viernes cuando Jesús murió. Así que tenemos una cita de honor y por supuesto el domingo el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, donde celebramos una obra poderosa, venció la tumba, venció la muerte. Y bueno, obviamente que hay esperanza y nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque Cristo venció a la muerte, amén. Entonces estamos realmente muy agradecidos al Señor y nos ha cambiado la vida. Por eso, amado, nosotros imitamos a los hermanos de raza negra en Estados Unidos. Usted sabe que cuando llevaron la esclavitud a Estados Unidos, uno dice, bueno, lamentablemente, pero todo ayuda para bien porque Dios utiliza las cosas, ¿no? Muchos de los esclavos se convertían a Cristo, muchos patrones, dueños, amos de esclavos también eran buenos cristianos y permitieron que sus esclavos fueran discípulos de Cristo, les predicaban. Entonces, bueno, hubo también, no todo fue negativo, ¿no es cierto? Y sabe que, bueno, los esclavos en realidad existían, ¿no? Y la obra de la esclavitud fue algo muy nefasto, ¿no es cierto? Fue una época muy oscura de la humanidad, pero bueno, los esclavos dice que nos dejan un legado, ¿no? De canciones gospel, de canciones con alegría, porque realmente habían encontrado la alegría que obviamente la tierra, el mundo no le podías dar. Eran esclavos, no tenían muchos derechos y tenían que trabajar obviamente, ¿no es cierto?, de sol a sol. Entonces cada uno, bueno, podía alabar a Cristo, ¿no es cierto?, de manera muy alegre, como son las iglesias de los hermanos de raza negra, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de mucha alegría. Y sobre todo cuando alguien moría, y así son verdaderamente, ¿no es cierto?, con mucha alegría. Bueno, muchos cantantes salieron muy conocidos de las iglesias evangélicas de Estados Unidos. Muchos cantantes muy conocidos. Tengo entendido a Aretha Franklin, qué sé yo, no sé, muchas, en este momento no me acuerdo, pero que realmente salieron de las iglesias, ¿no? Que eran preciosas voces que primeramente cantaron al Señor, después obviamente pusieron, ¿no es cierto?, su don, en la sociedad, el mundo lo conoció, ¿no? Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. La cuestión que quería contar esto, cuando un esclavo se moría, pasaba la presencia del Señor Jesucristo, lejos de llorar los hermanos, lo que hacían era danzar, cantar, ¿no es cierto?, porque no había nada mejor, había libertad, había entrado en la victoria que Cristo había ganado, había vencido Jesús la tumba, y bueno, y entraba obviamente, ¿no es cierto?, a la eternidad. Así que cero lágrima, pura canción, pura alabanza, danza, júbilo en el velorio, imagínense, ¿no? Un concepto distinto hemos recibido nosotros como el legado, ¿no es cierto? Un concepto distinto, ¿no? Donde en el velorio tiene que haber llanto, ¿vio? Que tiene que haber lágrimas, que tiene que haber, no sé, si es grito, mejor todavía. Y no, si la persona era cristiana, ¿sabe una cosa, amado? Lo mejor está por venir, ¿está bien? Lo mejor está por venir en todo sentido, en todo sentido. Con Cristo ganamos y nuestro futuro es solamente victoria, amén. Esa es la fe que nos mueve, nuestro futuro es solamente victoria, amén. ¿Usted lo cree? Por eso somos la iglesia de la victoria, porque todo lo que se avecina es victoria, es bendición, es milagro, es ayuda de parte de Dios. Entonces estamos seguros. Esa es la fe que nos mueve. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree? Bueno, esta semana vamos a estar centrándonos un poquitito, en este miércoles, ¿no?, de esta semana, vamos a centrarnos un poquitito en los discípulos de Jesús. Y como decía el pastor David, este hombre Judas estuvo realmente con una tarea muy especial.
los últimos días de la vida de Jesús, ¿no es cierto? El traidor pasa a la historia no con una fama muy buena, ¿no es cierto? Todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito cuando Jesús se va al monte a orar. Fíjese que no fueron ninguno de los discípulos que tuvieron la Santa Cena, la última cena, ¿está bien? No fueron casualidad, ¿no? Los que participaron allí en la última cena que tuvo el día jueves, o sea, mañana sería Jueves Santo, ¿no es cierto? La última cena con sus discípulos, aquellos no estuvieron por casualidad ahí. Jesús los eligió y Jesús no se equivoca nunca, ¿está bien? Entonces tenemos una tremenda cantidad de lecciones que podemos sacar de estos hombres que participaron en el ministerio, que fueron elegidos por Jesús, hasta el final estuvieron, y bueno, Judas estuvo para mal, ¿no? Pero los otros realmente aprendieron, se fortalecieron con la palabra, fueron cambiados, fueron transformados y fueron las columnas de la iglesia que nació en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia de Cristo? En Jerusalén. Amén. Y ahí se fue dispersando a todas partes del mundo. Pero los principales columnas fueron esos 11 hombres que Jesús eligió al principio de su ministerio. Dice Lucas 6:12 al 16, dice: en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios en el monte. Mire que no fue casualidad. Ellos fueron elegidos con oración, con vigilia. Entonces, cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, porque eran enviados. Apóstoles significa enviado. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pobre Judas, la historia no lo pone en buen lugar, lo ponen al final de la lista, ¿vio? Como para decir, este fue el que nos salió mal, ¿está bien? Este fue el traidor, así que lo ponen al final de la lista. Cuando Lucas hace el Evangelio, cuando Lucas escribe la historia de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo digo una cosa, una lástima. Por eso realmente tenemos que aprender aún de los personajes negativos de la historia, ¿no? Porque Judas lo ponen al final, pero usted va a ser puesto al principio. Amén. ¿Por qué? Y bueno, porque verdaderamente va a aprender. Y las cosas que pasó con Judas, obviamente que no van a pasar con usted, ¿no? Como decía el pastor David, yo me asusté cuando el pastor David empezó a hablar de Judas. Yo digo, me va a abusar el mensaje, me va a predicar antes que yo lo diga todo. Bueno, y en cierta medida me adelantó el mensaje. Pero Judas fue una persona muy especial que aún así, ¿no es cierto?, nos deja una severa advertencia de lo que obviamente nosotros no debemos ser. Es un mensaje realmente negativo de un hombre que tenía oscuridad, que tenía tinieblas en su interior, que no era claro para nada, que era un hombre hermético, ¿no es cierto?, que nunca compartió su corazón ni con Cristo ni con los demás discípulos. ¿Está bien? El hombre llamado Judas Iscariote, porque Judas obviamente que era un nombre muy común. ¿Por qué? Porque la tribu, una de las tribus, la principal de las tribus, porque la única que quedó finalmente, es la tribu de Judá. De ahí viene el nombre Judas, ¿no es cierto? Había otro Judas también, como leímos, ¿no es cierto? Pero Judas nos da el ejemplo de lo que nosotros no debemos ser, porque como Judas, ¿está bien?, es probable que Dios, hermano, dé oportunidad a mucha gente, pero como Judas, lamentablemente,
habrá mucha gente que tal vez no saben aprovechar esa oportunidad que el Señor les da en la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, está bien, de poder tomar distancia de las actitudes, de la forma, ¿no es cierto?, de que tenía este hombre. Pero bueno, en realidad no nos vamos a poner negativos, sino que vamos a aprender en esta Semana Santa. Y obviamente, como dijo el pastor, ¿no es cierto?, Judas era un hombre ambicioso. Tal vez había ambicionado una posición social más que una posición espiritual. Los otros, en realidad, de última, ¿no es cierto?, ambicionaban una posición, ¿no es cierto?, en el reino de Dios. Porque en verdad, ¿no es cierto?, no tuvieron muy bien aquellos que, los hijos de Zebedeo, vino la madre de los hijos de Zebedeo y quería que Jesús los acomodara. Pero bueno, por lo menos era el reino de Dios, estar acomodados espiritualmente en el reino de Dios. En cambio, este nunca, me parece que ambicionó la posición delante de la presencia de Dios, sino que la sociedad, tener una posición social o económica. Y eso es lo que mueve a muchos cristianos. Tengamos mucho cuidado con eso, porque en la cuestión de las redes sociales hacen que la gente esté muy pendiente de lo que se dice, de cómo se aparenta para ganar un lugar en la sociedad. Y eso puede ser muy engañoso. Tengamos cuidado con eso, porque también el tema económico es un tema muy importante de la vida terrenal que nos toca, ¿está bien? Y no vaya a ser que hagamos las cosas económicamente hablando, ¿no es cierto?, o tomemos decisiones financieras para aparentar una posición, para estar allí, ¿no es cierto?, en una posición que Dios en verdad, ¿no es cierto?, no nos quiere dar. Dios quiere que nos obsesionemos. Si tenemos algún tipo de obsesión, tenemos que obsesionarnos con las cosas invisibles. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo a los corintios, ¿no es cierto?, diciéndole que miremos lo espiritual, miremos lo que no se ve, miremos lo eterno, y puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, en realidad este hombre Judas tenía una obsesión con las cosas materiales, ¿no es cierto?, y con la posición social tal vez, ¿no? Pero Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo? En Mateo 16, 26 dice ganar todo el mundo y si pierde su alma. Ay, ay, ay. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le vale? No le va a valer de nada. ¿Está bien? Por eso es muy importante que podamos poner las cosas en su justo lugar. ¿Está bien? La cuestión económica, laboral, aún social también es importante, pero lo más importante es lo que hacemos en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda, ¿cierto? Si vamos a usar la palabra obsesión, usemos la palabra obsesión para el reino de Dios, porque Jesús habla que debemos buscar primeramente es primero, ¿no es cierto? Primeramente no es segundo, ni tercero, ni cuarto, sino que lo primero de lo primero, ¿no es cierto? Del reino de Dios primeramente, y todos los demás Dios lo va a guiar, Dios lo va a poner, Dios lo va a agregar, Dios lo va a proveer. Amén. Dios lo va a proveer. Entonces, son realmente lecciones muy importantes. Jesús también dijo de que, no hablando de las cosas materiales, Jesús habló mucho, enseñó mucho de eso. Por eso los evangelios deben ser leídos, estudiados, meditados. Jesús en un momento hablando de las cosas materiales dijo que nadie puede amar a dos señores porque va a terminar amando a uno y odiando al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas, decía Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Terminó odiando a Jesús, de alguna manera despreciando la vida de Jesús, no importándole de que Jesús se muera, que fuera maltratado y aún asesinado, porque Jesús lo había dicho.
Está bien, yo voy a Jerusalén, voy a ser maltratado y le iban a quitar la vida. O sea, el Señor lo dijo, le contó a los discípulos camino a Jerusalén, ¿no? Entonces, Judas sabía a lo que estaba exponiendo a su maestro Jesús. ¿Está bien? No era una persona inocente, no es que no había sido advertido. A lo mejor el mismo Señor Jesús había hablado de lo que le iba a pasar para que Judas después decía, no lo hice sin querer, no pensaba que te iban a matar. No, Él lo adelantó. Él lo dijo a sus discípulos. No era inocente Judas. Porque realmente el demonio es tan astuto que muchas veces yo he escuchado eso en algunos sectores, ¿no es cierto? No de la iglesia ni de las iglesias, ¿no? Presentando a Judas como inocente, pobrecito Judas que quiso hacer un bien, al final le salió mal. No, mentira, no era ningún inocente. Además de todo eso, de que él sabía a lo que estaba exponiendo a Jesucristo, ¿no es cierto? Que era al maltrato, a la cárcel y a la muerte, ¿no? Nos dicen los evangelios que él robaba de la bolsa de las ofrendas. O sea que, sin duda, una persona que tiene obsesión por las cosas materiales, por eso es una de las pruebas que debe pasar el líder espiritual, ¿no es cierto? Que debe rendir bien y aprobar. Nunca la persona obsesionada por las cosas materiales va a tener luz espiritual. Nunca va a tener revelación de parte de Dios. No va a entender, no va a tener el entendimiento. Porque las cuestiones espirituales deben discernirse con el espíritu humano. Entonces, si la persona está obsesionada con lo material, lo espiritual invisible no se le va a iluminar, no se le va a revelar. Así pasó con Judas. Por eso es una enseñanza clara. Es una enseñanza que advierte al hombre y a la mujer de Dios de que si quiere tener revelación, entendimiento, comprensión, crecimiento espiritual, va a tener que tener mucho cuidado cómo valora, en qué escala de valores le pone las cosas materiales y en qué escala de valores, está bien, le está apoyando a Dios y el reino de Dios. Va a tener que tener mucho cuidado y tomar decisiones claras. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba a ver a dónde está nuestro tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, allí estará tu corazón, decía Jesús. Entonces, Judas es una persona, sí, oscura, porque estaba lleno de tinieblas, ¿está bien? Dice que 30 monedas de plata, como decía el pastor David, ¿no es cierto? Sí, era realmente lo que él, un miércoles como este, recibió como oferta de los principales sacerdotes y él ofreció entregarlo, ¿está bien? No es que lo fueron a buscar, o era un espía. No, él obsesionado diciendo, wow, ahora se me acaba el lugar de la ganancia, ahora se me acaba, si se me muere Jesús, si se me va Jesús, al final no sé cómo habrá pensado, no sé cómo el demonio en definitiva habrá llenado su cabeza de las ideas negativas, ¿no es cierto? Pero la cuestión que por 30 monedas de plata, dice que aproximadamente esas monedas valían lo que hoy sería $12,000. ¿Está bien? $12,000, interesante. ¿Está bien? Podemos cambiar el auto. ¿Vio? Cuando el demonio le hace imaginar con las cuestiones de la imaginación atado a las cosas materiales, hermano, es peligrosísimo. Entonces habrá dicho Judas, ¿y qué hago? No cambio el auto, sino cambio el burro, a lo mejor. ¿No es cierto? Cambio, no sé, me cambio de barrio, no sé, me compro una casa. Vaya a saber lo que habrá pasado por su mente llena de tinieblas. Tenga cuidado cuando usted pone su imaginación en las cosas materiales porque puede ser peligroso. Hoy escuchaba por televisión de que hay una nueva estafa. Le mandan un mail o un WhatsApp, usted se ha ganado un huevo de Pascua.
Y entonces el banco, parte del banco macro, mentira, ¿no es cierto? El banco macro va a agarrar huevo Pascua. Pero mucha gente cae increíblemente porque quiere recibir algo material, ¿no es cierto? Yo conocí a una familia que le llamaron un día por teléfono, desde Córdoba era, ¿no? Usted es el flamante ganador de un auto 0 kilómetros, porque no sé qué, hay un verso tremendo. Se fueron a buscar el auto a Córdoba. Era mentira. Mentira. Y así entonces la imaginación tiene que ser santificada, pero santificada para las cosas del Señor. Amén. No tiene que ser puesta, hermano, en cosas materiales, obsesivas, porque eso es lo que usa Satanás y lo que habrá usado también para Judas, ¿no? Zacarías 11:12 dice exactamente así el profeta, cientos y cientos de años antes de Jesucristo, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, hermano, si esto no habla de Jesús y de Judas en cuanto a la transacción, o sea, muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. Pero también hay otro pasaje, por acá yo encontré, yo tengo por acá, a ver si lo encuentro, en el Salmo 41:9, ¿no? Porque muchos salmos hablan proféticamente de Jesús. El Salmo 41, versículo 9, dice, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzado contra mí su calcañar, o sea, su talón, o sea, su pie para patearle o pisarle, ¿no? El que era íntimo mío, el que era amigo, ¿no es cierto? En el que yo confiaba, el que comíamos pan juntos, ¿no es cierto? Al final realmente, qué tremendo, ¿no? Eso estaba en el corazón de Judas, ¿no es cierto? Eso estaba en el corazón de Judas. Entonces, una de las cosas que pasó a la historia también es el beso de Judas, ¿no? Como una actitud tan hipócrita, mentirosa y tan, no sé, tan traicionero, ¿no? ¿A quién no le han dado un beso de Judas en la vida, no? No sé, un beso, tal vez fue una palmada, ¿no es cierto?, de Judas, ¿no es cierto? Una promesa de Judas también puede ser, porque tarde o temprano nos tenemos que encontrar con una naturaleza oscura del ser humano, que es la deslealtad, la infidelidad, la mentira y el engaño. Y no puede haber cosa que más le emparenta al ser humano con Satanás que la mentira. Porque dice que Él vino, dice Romanos 10:10, ¿no es cierto? Él vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué había venido a hacer? A robar, a matar y a destruir. Entonces, también él es el padre, Satanás es el padre de mentira. Por eso, yo creo que tenemos que observar a los discípulos de Jesús tal vez de una manera distinta. Y hoy lo vamos a observar de una manera distinta, porque yo me pongo en primer lugar. Muchas veces hemos hablado mal de los discípulos de Jesús, pero hoy lo vamos a levantar, vamos a aprovechar a honrarlos también a los discípulos de Jesús, porque al final me parece que no eran tan malos. Claro, si los comparamos con Judas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero vamos a investigar un poquito, ¿no? Pero ahora, para terminar con Judas, yo digo, ¿por qué Judas en definitiva actuó de esa manera? ¿Por qué si escuchó, si vio la bondad de Jesús, ayudando a la gente, sanando, aún resucitando a los muertos, por qué se atrevió a traicionarle? Nunca recibió a Jesús, podemos decir entre comillas, ¿cierto?, en su corazón. Nunca abrió su corazón a Jesús, evidentemente. Había un bloqueo espiritual en su mente. Había una enfermedad, estaba
profundamente enfermo. Pero eso no es el problema real. El problema real es que la humanidad entera está enferma. Pero el mal verdadero es no dejarse sanar por Jesús. ¿Está bien? Porque yo creo que todos cuando venimos a Cristo necesitamos ser sanados interiormente. No es que algunos son los privilegiados, no necesitan nada de la sanidad interior. Todos, de alguna manera, necesitamos que la luz de Jesús nos alumbre y nos arranque las tinieblas para siempre. Pero el Señor ha preservado uno de los valores más extraordinarios de la humanidad, que es la libertad. Si vos no querés, Dios no te va a sanar. Si no lo anhelás, si no lo pedís, si no te abrís de corazón al Señor, no lo va a hacer Dios en tu corazón. Por eso, una de las cosas que tenemos que rechazar de nuestra vida y aprender del error de Judas es sacar esa oscuridad interior voluntariamente. ¿Cómo? Abriendo el corazón, no siendo hermético, no siendo cerrado, buscando ayuda, contando lo que pasa en mi interior, compartir las luchas interiores que yo tengo. Mire, amado, una de las cosas de fenómeno espiritual que se ven en todas las iglesias del mundo es que las mujeres son más abiertas que los hombres. ¿No se ha dado cuenta que las mujeres van más al médico que los hombres? ¿No es cierto? ¿A los hombres le pasa o a mí solo me pasa que a mí no me gusta ir al médico? O sea, porque los hombres tenemos una naturaleza muy cerrada. Tal vez puede ser orgullo, ¿no es cierto? En cambio, la mujer es más abierta para buscar ayuda, para buscar solución, y así lo logran. La inmensa mayoría de los milagros los reciben las mujeres. Y después dice que hay un patriarcado. No, en realidad ellas llevan la punta en cuanto a los milagros, las bendiciones, las sanidades. ¿Está bien? Tengamos cuidado los hombres. Pero puede estar la mujer hermética o el hombre hermético, está bien, y no abrirse nunca, también puede ser, está bien. No, no lo podemos hacer, no podemos estar cerrados, no podemos estar aislados. Porque nunca se abrió Judas, ni con sus compañeros de discipulado, podemos decir, ni con el mismo Jesús. Nunca abrió su corazón. De ahí fue el problema. Que esas tinieblas permanecieron para siempre y le llevaron al desastre. Al desastre. Mirá lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Es una palabra tan poderosa, ¿eh? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra confesaos es una palabra griega que es exhomologueo, que significa reconocer. ¿Está bien? O sea, nunca parece que Judas reconoció nada. Concordar completamente, comprometer, confesar. Y viene una palabra homologueo, que significa asentir, reconocimiento, profesar, prometer, confesar, declarar. ¿Está bien? Nunca declaró la verdad Judas. Nunca salió de su corazón esa tremenda lucha que tenía con las cosas materiales, que aún le llevaba a robar. Nunca lo confesó, nunca lo declaró, nunca lo sacó a luz, nunca le pidió al Señor Jesucristo, que estaba cerca de él, y Jesús cerca de él, y él cerca de Jesús. Pero nunca se abrió de corazón, nunca buscó ayuda, y por eso nunca fue sano, porque realmente estaba cerrado a la ayuda que solamente Cristo le podía dar. Está bien, nunca fue sincero con las luchas interiores, con las tentaciones que tenía, ¿no es cierto? Dice, confesaos, esa palabra ya la analizamos, ¿no es cierto? Vuestras ofensas. Mire, cuando uno lee ofensa, dice, bueno, confesad vuestras ofensas, qué sé yo, que mira, te ofendí, disculpame, perdoname, qué sé yo, la verdad que pensé mal de vos. O sea, uno puede pensar que termina ahí, pero no. Esa palabra, hermano, ofensa,
esa palabra ofensa, dice, confesaos vuestra ofensa unos a otros, es una palabra muy interesante que habla de pecado. Habla de pecado. Mire, yo estuve buscando el diccionario y dice, del griego paraptoma, que es desliz. El desliz en sentido moral, en especial referencia a relaciones a pecados sexuales. Lapsus, desviación, error. Dice, confesaos vuestros errores, confesaos vuestros deslices, confesaos ofensa, transgresión voluntaria, error intencional. Confesaos vuestros errores, aun cuando lo hiciste intencionalmente. Porque muchas veces cuando la persona cuenta le da vergüenza y dice, bueno, no lo hice intencional. Pero ahí Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago nos habla y sabe que hay que confesar ese desliz, esa transgresión, ese error aún intencional, esa transgresión voluntaria, ese desliz moral, esa ofensa, significa ofensa, pecado, 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 hay que confesar los pecados. Amado, en el nombre de Jesús hay que confesar los pecados y pedir oración. Hay que abrir el corazón y decir, tengo luchas con estas cosas que batallan contra mi alma, son demonios que te quieren llevar al infierno, como lo llevaron a Judas. Lo destruyeron al hombre, teniendo la tremenda oportunidad de ser sano, de ser libre, de tener vida eterna en la presencia del Señor. Porque él mismo no aprovechó la oportunidad que el Señor le dio. Y yo te digo, Dios te ha llamado en esta noche, estás acá porque tienes un llamado de parte del Señor. Amén. Aleluya. Y usted va a aprovechar. Usted va a aprovechar. Usted va a ser sabio. Usted va a vencer el aislamiento, el hermeticismo, bueno, a uno de ellos llaman timidez, no sé, pero no lo justifique. Llámele como le llame, pero no lo justifique. Por eso Dios levanta padres espirituales y madres espirituales, para que usted encuentre el ámbito y encuentre la persona a la cual usted le pide la ayuda, le pide el consejo, le confiesa esa lucha espiritual diabólica que está teniendo en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, para que oren por usted y para que sea sano. Amén. Cuando usted saca luz, rompe el aislamiento, ahí tiene 50% de victoria. Amén. Y después cuando viene la administración, la oración por ese tema, por eso es tan importante ser específicos cuando pedimos oración. Está bien, ahí viene el otro 50% de la victoria y la sanidad. Así que esta palabra no solamente significa ofensa, sino también pecado, transgresión, falta. Dice acá el diccionario defección, o sea, esos defectos que decimos del carácter. ¿Qué defecto que tiene? Bueno, delito también. Confesar, sacar luz. No lo guardes, no sigas con esa carga, no lo sigas. Busca ayuda, no en cualquiera. Obviamente no le vas a contar a cualquiera tus luchas, tus tentaciones o tus problemas. ¿Está bien? Pero busca al líder que Dios pone en tu vida y aprovecha. Es una oportunidad de ser sano, de tener luz, de reprender al demonio y echarlo fuera para siempre de tu vida. Amén. Pero bueno, yo quiero dejar un poquito a Judas de lado y pensar en los otros, porque muchas veces yo he predicado y nos hemos enfocado, como suele ocurrir, ¿no es cierto?, en los defectos de los pobres discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Y que Pedro lo negó, y que Pedro era un bocón, y que Pedro le dijo, nunca te dejaré, prefiero ir a la muerte contigo, Señor. Después lo negó 3 veces, ¿no es cierto? O el otro que no tenía fe, el Tomás que era un incrédulo, ¿no es cierto? El otro que nunca, cazaban una. Por ahí no tenían ni conocimiento, eran, dice, sin letra, de vulgo, no tenían una positiva, ¿no es cierto? Cuando Jesús les nombraba a la levadura de los fariseos, ellos pensaban que Jesús lo estaba retando porque no habían comprado pan.
O sea, muchas veces no la pegaban. Eran personas como que, o sea, por ahí les faltaba luz espiritual, no entendía. Vivían diciéndole a Jesús, explícame la parábola, Señor, porque no la entiendo. ¿Está bien? No es que eran de los más brillantes. ¿Está bien? Pero hoy vamos a dejar de lado ese análisis negativo y vamos a pensar bien de ellos. Vamos a enfocarnos en ello, porque en definitiva, hermano, no solamente el Señor tenía un plan que ellos aprovecharon, que realmente recibieron una escuela de Edes terrible, tremenda con Jesús, ¿no es cierto? Sino que realmente fueron la columna de la primitiva iglesia nacida en Jerusalén. O sea, que ellos estuvieron hasta el final con Jesús. O sea, algo bueno tenían al final, ¿no es cierto? Amén. Claro, eran digamos, personas como usted y como yo que tenemos a lo mejor algunas cosas que no son las mejores, no tenemos las mejores virtudes, ¿no es cierto? Pero tenemos una virtud que Judas no la tenía, y estos 11 que quedaron sí la tenían, y que Dios la valora tanto, tanto, tanto. Yo te diría un grupo de virtudes, pero están todas encadenadas, ¿no es cierto? Yo creo que realmente estas personas eran valiosos, eran personas que tenían fundamentalmente un corazón puro, sincero. No como Judas, que estaba escondiendo tinieblas interiores, malos pensamientos, hermano. En realidad, esta gente era sincera, tenía errores, pero quería aprender. Porque Pedro lloró por sus pecados, amado. Se arrepintió de haberlo negado a Jesús y lloró con lágrimas, se arrepintió. Y siguió adelante, siendo un testigo, no pudiendo dejar de decir lo que había visto y aprendido con Jesús. Y aún se jugó la vida por Jesús también. Entonces, fueron personas realmente que cometieron errores, claro que sí. Como usted, como yo podemos cometer errores, ¿no es cierto? Pero tenemos la firme convicción de que estamos para ser perfeccionados, para aprender y para no volver a cometer los mismos errores, por supuesto, ¿no es cierto? Porque somos personas sinceras. Pero hay realmente una de las virtudes tan preciosas, que es una virtud divina, que es la lealtad, la fidelidad. Es parte del fruto del Santo Espíritu de Dios, hermano. Si nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. O sea, esa virtud divina le ayudó a los discípulos a ir hasta el final, hermanos, a perseverar hasta la muerte, en verdad. ¿Sabe una cosa? El único que no fue martirizado por su fe en Jesús fue el apóstol Juan. El mismo Pedro dijo, nosotros, Señor, le hemos dejado todo. El mismo hecho de que por 3 años, hermanos, dejaron todo trabajo y lo siguieron a Jesús. Es una virtud extraordinaria, es una virtud tremenda que ellos tenían. Por eso yo digo, hay tantas cosas extraordinarias en esta gente que obviamente la Biblia, la palabra de Dios, cuenta lo positivo y lo negativo de la gente. No crea superhéroes así como Superman, ¿no es cierto? El hombre araña, no. O sea, cuenta los errores y también los aciertos, para que nosotros podamos aprender que la palabra de Dios es verdad. Amén. Nos cuenta exactamente la verdad. Pero verdaderamente la virtud que nunca jamás tuvo Judas es la virtud de la fidelidad, de andar por la verdad, para andar por la transparencia de un corazón sincero, que no tiene nada que esconder. ¿Está bien? Entonces, con este tipo de personas, porque pensemos que Jesús no es que lo eligió, iba pasando por la calle, encontró uno. No, los eligió de los discípulos que ya conocía. De los discípulos, entre los discípulos que ya conocía Jesús, que ya tenía. Entre ellos le eligió a los 11.
¿Está bien? Y Judas tenía que cumplirse la profecía, tenía que cumplirse la palabra. ¿Está bien? Por eso todo estaba pensado, claro que sí. Pero esto tenía una virtud que para Dios es valiosa. Hermano, ese corazón sincero que acepta sus errores, que acepta sus desviaciones, sus luchas, que busca ayuda, una persona que dice, lo voy a lograr, con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Eso es lo que tenían estos discípulos. Yo te desafío que arranque de tu corazón toda tiniebla, que diga como el apóstol Pablo, amado, que él dijo, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Y habla también de la verdad en ese pasaje. ¿Está bien? O sea, no tengas nada oculto, no tengas nada vergonzoso, quiere decir tapado. ¿Está bien? Porque ahí mismo se agarra Satanás. Ahí mismo le agarró Satanás a Judas, amado, y lo llevó al infierno, lo llevó a las tinieblas, se autodestruyó. Pero esta gente no. Esta gente recordaba y creyó en Jesús cuando dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y con tropiezo o con errores, ellos perseveraron hasta el fin, porque tenían virtud interior. Y Dios te llama porque ve algo especial en vos. O sea, si fuéramos perfectos, tal vez no estaríamos acá, porque no hay nadie perfecto en realidad. Estamos acá porque reconocemos nuestra necesidad de Cristo y estamos persuadidos que con Cristo es la única manera de ser perfeccionados en la vida y que vamos a tener un final de gloria, de victoria y un final de vida eterna en la presencia del Señor. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Jesús, amado. Gloria a Dios. Pero claro que sí, mire, ¿cómo no van a tener virtud estos 11, ¿no es cierto? Porque verdaderamente hay que rescatarlo, hay que decirlo, hay que ponerlos arriba también. Pedro, el apóstol Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bernabé fue crucificado, pero antes despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo fueron asesinados a filo de espada. Tomás y Mateo fueron alanceados, o sea, asesinados con lanzas. Simón el cananeo y Judas Tadeo fueron asesinados en Persia por negarse a adorar a los dioses paganos. Y Juan el apóstol fue el único que murió de muerte natural siendo anciano aproximadamente en el año 98 después de Cristo, o sea, casi tenía 100 años, en Éfeso. Eso es lo que cuenta la tradición histórica, ¿no es cierto? Entonces eran personas que tenían principios, que tenían valores. Yo digo una cosa, amado, usted no está acá sino para aprender valores y principios que le sostengan la vida. Usted no está acá para aprender una religión, amado, porque de religión está lleno el mundo. Usted está acá para adquirir valores, para amar a Jesucristo de Nazaret. Pero una de las cosas que aprendieron el Jueves Santo en la última cena, estamos persuadidos que con Cristo es la única manera de ser perfeccionados en la vida. Y que vamos a tener un final de gloria, de victoria y un final de vida eterna en la presencia del Señor. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Jesús, amado. Gloria a Dios. Dice Jesús en Juan 13:4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua, Jesús, ¿no?, en un lebrillo, o sea, tipo palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y esta era una tarea que hacían los esclavos, que hacían las personas realmente que no tenían, o sea, mucha opción.
¿Está bien? Él se puso a lavar los pies, porque en aquella época la gente no usaba Adidas ni tampoco Nike, ¿está bien? Usaba sandalias, ¿está bien? Es lo único que se podía usar frecuentemente, y los caminos eran obviamente polvorientos y los pies se ensuciaban. Entonces, cuando se iba a la casa de alguien, el servicio mejor que le podías presentar a una persona para darle la bienvenida es hacerle lavar por los esclavos los pies. Entonces, verdaderamente, ese era un servicio maravilloso. Pero Jesús les lava los pies a sus discípulos, los honra, les enseña la ley de la honra, amado. ¿Sabe una cosa? Porque ellos le iban a servir para siempre hasta la muerte a Jesús. Amén. Entonces Jesús dice que vino a Simón Pedro, y Pedro, tan simpático, le dijo: tú me lavas los pies, Señor. Y Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, Simón, quédate tranquilo. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás, ¿no? Así era Pedro. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro dijo: Señor, no solamente los pies, también las manos, la cabeza, todo. Era simpático Pedrito, ¿no? Y Jesús le dijo: el que está lavado, atención que es muy interesante esto, ¿no? No necesita sino lavarse los pies. Estaba hablando de la limpieza espiritual. Dice: pues todos están limpios, dice, y vosotros están limpios, aunque no todos. Estaba pensando en Judas, ¿no? Pues estamos hablando de la limpieza espiritual. Claro, necesita lavarse los pies porque el andar diario nos contamina. Por eso debemos purificarnos todos los días, ¿está bien? Pero como cuando recibís a Cristo en tu corazón, como ellos recibieron a Cristo en el corazón, Dios te limpia de tu pasado. Dios te perdona los pecados. Pero obviamente que tenemos que recibir la limpieza de todos los días, ¿no es cierto? Porque el día a día nos impurifica. Este mundo, caminar por este mundo nos impurifica. Eso es lo que quería decir. Bueno, obviamente no estaba limpio todo, porque Judas en realidad no tenía la cabeza limpia, no tenía el corazón limpio, no tenía el interior limpio. No lo tenía. Y Jesús lo sabía. ¿Qué le vamos a hacer? Si no se dejaba limpiar, obviamente ni Dios lo podía limpiar. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, atención con esto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que les he hecho? Le preguntó, a ver si habían entendido, a ver qué comprendía. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, desde la próxima reunión, palangana abajo el brazo. No. Jaboncito, toalla. No, sería complicado. Lo que el Señor le está diciendo, hermano, si el esclavo, que es un sirviente, hace el trabajo que yo hice, ustedes también tienen que servirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque amar, y esa es la lección que Jesús les daba, es servir. Y esta es una de las frases que tienen que haber llevado para siempre ellos. Una de las lecciones más extraordinarias que ellos aprendieron esa noche tan tremenda de Jueves Santo. Amar es servir. Por eso nadie puede amar de verdad a su prójimo si no le sirve. Si no le sirve. ¿Y qué es el servicio? Mira, ejemplo más perfecto que el lavamiento de pies. En realidad, de un pie que caminó con sandalia, no puede haber, porque no es nada agradable, no es nada, ¿no es cierto?, gustoso para decir la verdad, qué lindos piecitos, Mira entre los dedos toda la mugre que tiene este sinvergüenza. O sea, no es algo fácil, no es algo sencillo, ese es el servicio, hacer lo que nadie quiere hacer. Hacer lo que por ahí es pesado, pero hacerlo por amor. Hacerlo por amor. En realidad, esta es una
preciosa palabra. Es un principio espiritual extraordinario que tenemos que guardar para siempre en el corazón como ellos lo guardaron. Amar es servir. Si vos decís que amás a Dios y no le servís, mentira, no le amás nada. Si vos decís que amás a tu prójimo y no le servís a tu prójimo, no le amás nada. Si vos decís que amás a tu esposo o a tu esposa y no le servís, no le amás nada. Porque en el servicio se ve el amor verdadero. ¿Qué pasaba con Judas? Él nunca, jamás sirvió a Jesús, ni tampoco sirvió a los demás. Él se servía a sí mismo. Ese es el problema terrible del cual nunca fue sanado. El egoísmo, el servirse a sí mismo. Si lo sentía, si le gustaba, si podía sacar algo, si le podían dar alguna ayuda, si podía rescatar algo. Nunca pensó en servir a nadie. A ver, ¿quién le podía servir a él? Ese es el problema más grande que aleja al ser humano de Dios. Ese es el problema más grande, el egoísmo. Está bien, a ver qué Dios me tiene que dar, a ver qué Dios me puede dar, a ver en qué me pueden ayudar. Mira, amado, el problema grande de Judas fue que él nunca cumplió el mayor de los mandamientos, que es amar a Dios y a su prójimo como a él mismo. Nunca, nunca jamás. ¿Está bien? Entonces eso le cerraba el corazón. Eso impedía que Dios obrara. Y yo digo que es una lección tan extraordinaria de Semana Santa que podemos llegar en nuestro corazón. En el versículo 1, ahí está la clave para entender bien que es amar es servir. Porque dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, como los amó hasta el fin, hizo el trabajo de siervo, lavándole los pies. ¿Se da cuenta? O sea, el lavado de pies fue una expresión del amor que le tenía a sus discípulos y sabiendo que iba a ser la última oportunidad que estaba con ellos. La última oportunidad de estar con ellos y poderle honrar y servir de esa manera. La última, después no iba a poder hacerlo. Pero fue movido por el amor. ¿Está bien? Entonces el amor es servicio. Cuando alguien dice, no voy a servir a Dios porque yo tengo otras cosas buenas. En realidad, hermano, lo que está diciendo en verdad, porque lo dice Jesús y lo da como ejemplo de enseñanza, en realidad la duda es que si le ama de verdad a Dios. También no voy a servir a mi prójimo. Bueno, ahí está el desafío que Dios te llama a hacer. Jesús vino a servir, no a ser servido. Eso lo dice él mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque amaba a la humanidad, porque amaba al ser humano. Tenemos que entender ese principio fundamental. Y eso es lo que nos enseña en la última semana. Amén. Ahora yo digo, podemos leer este pasaje para terminar, ¿no? El apóstol Pablo hizo tantas cosas desagradables por amor a la gente, por amor a la iglesia, por amor a los perdidos. Y él tenía, contrariamente de Judas, ¿no es cierto?, un principio fundamental. 2 Corintios 4:2. ¡Qué pasaje! Él había encontrado el secreto para ser libre de toda tiniebla y estar lleno de la luz de Dios para repartirle a la gente que necesitaba. Luz repartía, porque no había tinieblas en él. Dice antes bien, 2 Corintios 4:2, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, porque eso es lo que tenía Judas, ¿cierto?
era astuto, tenía una astucia maligna dentro. Le engañó. Y fíjese qué distinto que era de los demás. Porque cuando Jesús en la última cena dice, uno de ustedes me va a engañar, entonces dice que todos se miraron entre ellos y dijeron, ¿quién puede ser? O sea, se quedaron helados. Nadie sospechaba de Judas. Nadie de los... Mire qué valor que tenía esta gente. Mire qué preciosos que eran en sus corazones. Por eso Jesús le dijo que estaban limpios. Ya habían sido limpiados interiormente. No pensaban mal de nadie. No pensaban mal de nadie. Lo que atinaron a decir, pero ¿seré yo? No sé. O sea, buscaron inmediatamente si tenían un error, el cual no habían sido perdonados. Está bien, nadie pensaba mal del otro. Ese es el corazón puro. Es maravilloso que Dios realmente puede encontrar una persona de corazón puro, que no piensa mal de la gente. Es un valor tan extraordinario. Una persona sincera, que anda con la verdad, que no tiene nada oculto y nada vergonzoso. Con ese Dios puede hacer algo. No será el más inteligente, ni será el más culto. A lo mejor no será la persona que más se expresa con perfección y que tenga valores extraordinarios para la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante, que Dios obre. Y ese va a ser un instrumento en la mano del Señor. Y la obra la va a hacer Dios, no la persona. Pero Dios lo va a usar como instrumento. Lo que Dios está buscando es corazones sinceros, leales, puros. ¿Está bien? Por eso realmente esto es maravilloso. Por eso Dios lo pudo usar al apóstol Pablo también, ¿no es cierto? No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, o sea, tergiversando, cambiándole para su beneficio, sino para, dice, la manifestación, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, en pocas palabras, teniendo pureza de conciencia. Pureza de conciencia. Pero yo me llevo realmente, para terminar, esa actitud tan pura y tan sana que tuvieron ellos. Porque el que tiene tinieblas en el corazón va a pensar mal de la gente. El que es corrupto va a pensar que el otro es corrupto. El que es un perverso va a pensar que todos son perversos. El que es ladrón va a pensar que todos son ladrones, porque todos roban. ¿Le han dicho esto alguna vez? Sí, una vez me acuerdo que me dice un muchacho en otra ciudad, no acá en El Dorado, me dice, mire pastor, ¿podemos pasar a buscar un amigo? Y porque yo lo llevaba, yo venía para El Dorado ya, ¿no? Sí, le digo yo, no, porque me está esperando, me dijo, me está esperando. O sea, bueno, se subió al auto y yo no lo conocía, ¿no? Y yo cuando habló, después de algunas palabras dije, ¿quién? Yo lo miré así, porque ni siquiera lo había mirado bien. Porque empezó a hablar de eso, de que todos roban. Y empezó a hablar de política, me parece. ¿Sabe? Una persona que roba piensa que todos roban. Por eso busca justificación para robar, para seguir robando. Porque todos son ladrones. Eso lo he encontrado también con el tema de la perversidad sexual. Atención, atención. Yo lo he escuchado en personas que tienen graves problemas de perversiones sexuales y se piensa que todos son pervertidos así. Lo que pasa es que el demonio le tiene engañado a esa persona. El demonio le tiene engañado, le va a llevar a la perdición como le llevó a Judas. Por eso lo mejor es dejarse limpiar. Es sacar del interior las luchas más terribles, aún las cosas vergonzosas, aún las cosas que, mire, cuando las personas hablan conmigo en consejería y me dicen, mire pastor, esto nunca jamás se lo conté a nadie por vergüenza, yo dije, ahí está la victoria, ahí está la liberación, ahí está la bendición para esta persona, ahí está por fin la sanidad para su vida.
¿Está bien? Porque eso lo tenía atado a la persona. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Cristo, no estar escondiendo, no estar siguiendo las mismas mañas del pasado, ¿está bien? Sino abrir nuestro corazón a Cristo. Y no solamente pedirle, suplicarle que nos cambie, que como Él mismo nos enseñó, líbranos de toda tentación, líbranos del mal, que el mal esté lejos de nosotros. Debe ser una oración constante, permanente, para que tengamos victoria. Amén. Porque tener compromiso con Satanás es derrota asegurada, pero tener un compromiso con Cristo es victoria de verdad. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.